Bueno, ahora en Frecuencia Pública vamos a ir a otro tema que es incómodo, pero no importa que sea incómodo, lo que importa es que sea doloroso y por eso tenemos que abordarlo con toda la responsabilidad que nos compete como país democrático y con la historia que hemos tenido, además la historia reciente, recordando el año pasado, 2023, los 50 del golpe de Estado. Pero sabemos que la tortura es algo que lamentablemente está en la sociedad y está en los distintos organismos, sobre todo donde hay una responsabilidad, donde podemos poner ojo, está en la humanidad. Y te cuento que el pasado 25 de mayo, este fin de semana, se cumplieron ya 4 años desde la instalación en nuestro país del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Y desde entonces entra en vigencia la Ley 21.154, bajo el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile con Naciones Unidas mediante la ratificación del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratados o penas, o penas crueles, inhumanos y degradantes. Se habla también, ¿no? Y quiero saber si es un eufemismo, lo va a explicar en detalle y otras materias cuando hablamos de estas situaciones que dicen que son apremios ilegítimos, que lo vemos en algunos sectores. Nos acompaña Carlos Baeza, que es experto del Comité para la Prevención de la Tortura, experto en el área social, encargado del eje intercultural, trabajador social, mediador familiar, especialista en desarrollo local, pobreza e intervención social, y cuenta con todas esas especializaciones además en educación intercultural y migración y un diplomado, ¿adivinen dónde? Sí, en la mejor universidad de Chile. Un diplomado en migraciones acá en la USACH. Carlos Baeza, bienvenido a Frecuencia Pública. ¿Cómo estás? Muy bien, Daniela, muchas gracias por la invitación y sobre todo extensiva al comité. Vengo en representación del comité a hablar algunos temas acá importantes. Ya nos vas a explicar toda esta institucionalidad, esta organización, por qué se llama mecanismo, la importancia, pero lo primero, la importancia yo creo que no tiene mucho, digamos, contraargumento, pero sí es igual oportuno mencionarlo. Pero lo primero que yo te pregunto me llama la atención, como periodista, como persona que está vinculada con los temas del día a día, ¿por qué se ha conocido tan poco este trabajo que vienen realizando ustedes hace ya 4 años como comité y el mismo mecanismo para la prevención de la tortura en Chile? Sí, primero el mecanismo surge en plena pandemia y eso hace ya que todo se distorsione en términos generales comunicativamente hablando. Y además el mecanismo y el comité particularmente es un organismo de acción. ¿Qué significa esto? Que somos un organismo que estamos vinculados al terreno, yendo a los distintos recintos y lugares donde nosotros visitamos. Esa es nuestra principal herramienta. Entonces, en el comienzo de la pandemia esto fue muy complejo poder instalar, poder hacer estas visitas al principio, fueron definidas las expertos, esto fue progresivo en el tiempo, entonces hubo por lo menos 2 años de instalación, de levantar la información más general, para después con la llegada de los nuevos expertos, a completar los 7 expertos y expertas que están a cargo del comité, más todo el personal y profesionales que apoyan todo el trabajo que desarrollamos. Fue muy dificultoso esos primeros 2 años dar a conocer, porque era un trabajo interno, poder estructurar, hacer, no teníamos sede todavía, trabajaba una lógica de cowork, también lógica de trabajo desde la casa, entonces era toda una estructura muy, muy incipiente donde había que armar mucho. Entonces esos 2 primeros años, más que una comunicación hacia afuera, era más bien poder estructurar el trabajo interno. Yo creo que es uno de los principales temas, y desde aproximadamente 2 años, ya que empezamos como a mostrar los primeros resultados, hemos estado paulatinamente dándonos a conocer en estos temas. Entiendo que el primer informe, ya van 3 informes del Comité para la Prevención contra la Tortura, donde damos cuenta del trabajo que nosotros realizamos, y en ese contexto creo que fue lo más dificultoso, por eso en la demora, en además un tema que es complejo, en un tema donde justamente poder hablar de estos temas no se dan todos los espacios, y sobre todo porque para nosotros, más que hablar en sí teóricamente del tema, es importante mostrar el trabajo en terreno. Entonces también había que acumular mucho trabajo en terreno para ir mostrando resultados, tanto del trabajo que nosotros desarrollamos, que es un trabajo que está centrado básicamente, como lo decía hace un rato, en las visitas, y segundo en el diálogo. Porque nuestro foco fundamental es la prevención, que es diferente a otros organismos de derechos humanos que también están más bien vinculados a la persecución penal del delito eventualmente. Nosotros no. Nosotros nuestro foco fundamental en la prevención es evitar que esas situaciones
pasen, y si pasaron, saber por qué pasaron y tratar de buscar maneras de que eso no vuelva a ocurrir. Ese es principalmente el trabajo que nosotros desarrollamos en las distintas áreas y lógicas que tenemos, digamos. Carlos, ya nos vas a explicar cómo opera, pero también preguntarte a propósito del tiempo, ¿no? Nace 2020, el momento más que el tiempo. Esto es una respuesta también a lo sucedido en el estallido social, que nos vuelve a poner en el tapete y a preocupar lo que creíamos no erradicado, porque no vamos a ser ingenuos al respecto, pero sí de algo que como Estado queríamos ocultar y acallar por la vergüenza que nos daba de lo que había pasado a partir del 11 de septiembre del 73. Lo que pasa es que Chile estaba al debe de estos temas. Cuando Chile firma la Convención contra la Tortura, se compromete a dos grandes temas. Se compromete a tener, primero, una legislación con respecto a la tortura, que está en el artículo 150 del Código Penal, donde se estipula todo el tema del delito contra la tortura. Y el segundo elemento fundamental es crear un mecanismo nacional. Entre que eso se dio y se pudo tener la ley 21.154 pasaron cerca de 11 años. Es decir, la brecha de tiempo tiene que ver con toda la discusión que esto generó y poder crear una institución nueva de derechos humanos, más que una respuesta particular a lo que había pasado desde el 2018 en adelante en el tema del estallido. No está vinculado así 2019. Estructuralmente, claro, o sea, claro, 2019 sí. En adelante, digamos, de poder articular, sino más bien es respuesta a los compromisos que Chile tiene en cuanto a este tema, y desde ahí empalma después el trabajo, y que lamentablemente, digo yo, y esto lo digo más bien a título propio, hubiera sido interesante haber estado mucho más vigente y plenamente operativos cuando pasó y pasa lo del estallido, o la revuelta, como también se le puede denominar, para poder estar monitoreando ese trabajo. Lamentablemente no se pudo hacer así, digamos, pero sí hemos estado mirando el trabajo, sobre todo en un trabajo, por ejemplo, con Carabineros, en todo un tema de hoy día. Una de las líneas que tenemos, el trabajo con el tema policial, tanto con la PDI como con Carabineros, donde hemos trabajado, y también de los aprendizajes y de todo lo que surgió también en el tema del estallido, también son elementos que nos dieron insumos para poder nosotros también estructurar nuestro trabajo de visitas, por ejemplo. Carlos, yo entiendo que tú vienes hoy también a conversar con nosotros acá en la radio WSAT, representando un comité, pero dado que este es un programa que tiene un carácter ciudadano, quizás no es tan relevante, que lo vamos a nombrar igual para nosotros, ¿no? Entender el modelo, la institucionalidad, esta autonomía, ¿no?, del comité dentro de otro organismo, como tú me señalabas, ¿no?, autónomo, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Finalmente eso responde a una estructura, a una burocracia también, si tú quieres. Y este tiempo, que es lo que yo te preguntaba de por qué no habíamos sabido tan en detalle, pero se entiende por la misma pandemia y la logística. Pero me gustaría ya saber más como de fondo el trabajo que realizan. Tú hablabas de Carabineros, que es el foco que está puesto a partir con mucha fuerza del estallido social. Estábamos viendo también el caso de Zamora con el chico de Pío Nono, ¿no? Y todas esas responsabilidades, los debates que ahí se generan también por la falta de formación justamente de una institución como Carabineros de Chile, o sea, semanas, ¿no?, realmente, más allá de la intencionalidad o lo que puede haber sucedido, pero hay un tema de falta de formación, sobre todo en esta materia. Y luego también vemos cómo otros organismos del Estado también han estado ahí en el ojo del huracán, y en este caso las Fuerzas Armadas, con el lamentable caso de lo que se ha llamado como la marcha fatal de Putre, porque ahí se habla de apremios ilegítimos. Apremios ilegítimos y tortura vienen de la mano dentro de la conceptualización internacional, o es un eufemismo, o estamos hablando de situaciones diferentes en la gravedad. Son situaciones diferentes en la gravedad. Esto es una pirámide. Ya. La tortura es la punta de la pirámide, es decir, la tortura es como el grado más alto eventualmente de vulneración de derechos a una persona en ese contexto. Entonces, a la base está el apremio legítimo, este elemento va como una escalada en cómo se va definiendo el trabajo. Entonces, un poco lo que hoy día, y eso en la legislación en Chile está, digamos, en el Código Penal justamente está establecido así, y dependiendo de la gente que son vinculados a la persecución del delito, son los que hacen los análisis respectivos. Por ejemplo,
el Instituto Nacional de Derechos Humanos hace un análisis del caso en particular de lo que pasó en Putre, y en ese contexto analiza cuáles son los elementos jurídicos que hacen que Es esa querellante querella... el instituto. Es querellante, Sí. sí. En ese contexto, y establece una querella dentro de la justicia civil para poder establecer y avanzar en esclarecer y buscar responsabilidades en ese caso. Entonces van viendo en ese contexto. Entonces es parte de lo mismo en términos de una pirámide en la cual tiene que ver cómo se va generando el proceso desde cuestiones que son apremios ilegítimos, que una línea base que igual es extremadamente grave, llegando eventualmente a la tortura, que tiene que ver con otros factores como algunos casos que ya hemos tenido, por ejemplo, hace un tiempo atrás, gendarmes, por ejemplo, fueron acusados justamente por el tema de tortura, justamente porque llegó y se acreditó la situación de tortura. Ya no es solamente apremio ilegítimo, sino se llevó al nivel más alto y por eso se hizo la persecución. Entonces, entender ese concepto como dentro de un todo, pero que tiene que ver con estas escaladas de cómo se va dando. Situación compleja, situación difícil, buscar los detalles cuando se busca en términos, sobre todo jurídicos, qué hace la gran diferencia entre uno y otro, y después los medios de prueba de eso hacen que eso sea bien complejo, pero claramente es parte de este proceso, como te digo, más de un gran concepto global, pero que va en una escalada. Ese es más o menos como para tener una claridad de cómo funcionan esos aspectos. La violación es un delito per se y todos los abusos sexuales, pero por mucho tiempo, tanto en lo que consideramos como crímenes de guerra y también cuando se dieron dentro de las dictaduras latinoamericanas, Argentina y Chile no es obviamente la excepción, la violación particularmente a mujeres, pero no de forma exclusiva, pero mayoritariamente, no estaba considerada como un delito que había que generar, digamos, una pena en particular. Era parte como de las torturas, del paquete de tortura. Hoy, ¿qué es lo que se entiende, por ejemplo, como tortura? Porque ya por lo menos hemos avanzado en discriminar todos los, digamos, las consecuencias, los síntomas y todos los dolores de por vida que se quedan en el cuerpo y en, obviamente, la psicología, por no decir el alma humana, respetando ahí todas las creencias, con lo que pasa con la violación. ¿Qué hoy, digamos, hay que poner un ojo también, quizás incluso para abrir este abanico en lo punitivo y hablar sin eufemismo cuando hablamos de tortura? Lo que pasa es que la tortura, para que se condicione un delito de tortura, tiene que haber varios elementos, entre eso que hay una función pública o un funcionario o funcionaria dentro del tema público o porque está en tarea de lo público. Y eso es súper relevante también, entender, y es un elemento fundamental. Oye, solamente lo hacen los funcionarios públicos, sí, pero también, por ejemplo, una institución que trabaja con niños y niñas, que es una ONG o una fundación a la cual el Estado le está entregando el mandato de protección de esos niños y niñas, en ese momento ese funcionario que no es contratado por el Estado, pero es contratado por la institución y que presta servicio a una labor que hace el Estado, es también dentro entendido de la función pública. Es un elemento. Otro de los elementos fundamentales en el tema de la tortura tiene que ver con la intencionalidad de que eso tiene. La intencionalidad va desde sacar información, que es lo más clásico, obtener algún tipo de confesión de algo, hasta cualquier medio por la cual yo estoy haciendo que eso sea. Tiene que haber una acción, y esa acción puede ser perpetrada por el funcionario, puede ser que el funcionario deje que eso pase, y eso es súper relevante porque la atribución del funcionario o funcionaria que está en esa labor no solamente tiene que ver con que haya hecho el acto en particular, sino que sabiendo que ese acto se está cometiendo, no haya hecho nada por intervenir y corregirlo. Y ahí hay varios ejemplos que uno puede tener, por ejemplo, en los centros penitenciarios, si hay una agresión entre distintas personas que están privadas de libertad y el funcionario que está al deber del cuidado de esas personas que están en esa privación de libertad no hace alguna acción, es un elemento a considerar. Si bien él no perpetró el delito, no cometió ningún tema, pero él dejó, por ejemplo, que hubiese una violación en un caso hipotético, dentro de un centro penitenciario, sabiendo esa situación, viéndolo por las cámaras. ¿Existe el delito por omisión? Porque es algo que se cuestiona con el caso de Yáñez, por ejemplo. Está dentro del tema, pero eso tiene que ver con el tema de la orden de mando y tiene que ver con otros factores. Pero esto, en particular a la acción, si yo sabiendo que eso pasa, no hice nada para prevenirlo, también es parte de las acciones dentro del tema de la tortura. Y otros elementos también claves que tienen que ver con eso, justamente en el tema de la tortura, tiene que haber justamente esta intencionalidad donde va una serie de rangos bien amplios. Dentro de la violación también es parte de ese proceso. Se van agravando los hechos en la medida que uno va cometiendo distintas acciones, como te digo, tanto porque lo hice como acción o dejé que pasara
teniendo responsabilidad en aquello. Y esos son elementos fundamentales al momento de analizar una situación que tenga que ver con tortura. Y lo otro elemento fundamental tiene que ver con el daño realizado. El dolor tiene que ser tan grande, en tanto físico, también como el daño psicológico, tiene que ser tan grave, tan fuerte, digamos, para acreditar justamente el tema de la tortura. No es solamente el hecho que te desamarrearon en una acción, digamos. Es más que maltrato. Exactamente. Claro, O sea, por supuesto. se infringió un dolor tan grande, tanto físico como psicológico, que hace que esto sea lo grave para llegar a la punta que tiene que ver con la tortura, ¿no? Con este concepto más grave. Entonces, ahí hay varios elementos que hacen que uno vaya configurando el delito de tortura eventualmente si eso pasase. Estamos conversando con Carlos Baeza, experto del Comité para la Prevención de la Tortura, que es este mecanismo nacional que ya entró en vigencia con la ley 21.154. Cuéntanos ahora sí del trabajo, la metodología, porque estamos hablando de prevención, que es algo que siempre subrayamos en nuestra sociedad y que de alguna manera nos queda como puncho dentro de nuestra idiosincrasia, porque somos muy, muy reactivos. Lo que pasa es que, a ver, partamos de una base esencial. El deber del Estado en materia de derechos humanos tiene que ver con prevenir, perseguir, justamente reparar, Sí. Y garantías de no repetición dentro de los elementos que uno tiene como deberes del Estado en derechos humanos. Entonces, en cuanto a la persecución, en cuanto a la reparación a las garantías de no repetición, está el tema de la prevención como un elemento sustancial y clave en este trabajo. Ahí entra el trabajo del comité, en estos dos elementos, en prevención y garantías de no repetición. ¿Por qué lo pongo en los dos ámbitos? Porque la prevención, por razones obvias, de evitar que situaciones como esta pasen, pero también cuando pasan, cómo el Estado garantiza que esto no vuelva a pasar. Y eso también cabe en nuestro trabajo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo trabajamos? El comité se organiza en 5 áreas, 5 líneas de acción y 2 ejes transversales. Áreas de penitenciario, que trabaja todo el tema de cárceles. El área de niños y niñas y adolescentes, que trabaja particularmente tanto en temas de protección como en el tema de los CIPS-RC, donde hay adolescentes que están con temas de problemas con la ley. Tenemos un área también de personas mayores, que ve todo el trabajo de los ELEAM, por ejemplo, y cómo están estas personas al cuidado del Estado. Tenemos un área policial que trabaja tanto con carabineros como con la PDI, y tenemos un área también de salud mental, que tiene que ver con hospitales psiquiátricos fundamentalmente. Y dos ejes transversales. Uno, salud pública, que tiene que ver justamente que en todas estas áreas hay un elemento salud que es transversal a este trabajo. Y tenemos otro aspecto que tiene que ver con el eje interculturalidad y grupos de especial protección, ¿El tuyo? donde yo trabajo directamente, y en donde vemos justamente en todos estos mismos niveles, pero con variables bien específicas. Por ejemplo, tema de migrantes, un elemento fundamental que estamos trabajando. Otro elemento de pueblos originarios, por ejemplo, con toda la situación que pasa, particularmente en la Araucanía y en Biobío, con las personas tanto que están privadas de libertad, como con la situación que pasa en contextos de control de público en esos elementos, con la variable intercultural como un elemento fundamental. ¿Qué pasa con la comunidad LGTBI dentro de las cárceles? LGTBIQA+, hemos hecho un trabajo, levantamiento de informe con aquello, con el tema migratorio también hemos sacado un informe con respecto al tema. Y ahí también, por ejemplo, hoy día, viendo elementos que como la variable de grupos de especial protección se va metiendo dentro de las dinámicas de los lugares de cuidado. Y ahí cada vez más, por ejemplo, niños y niñas, hay variables que donde hay más niños migrantes, por ejemplo, presentes hoy día, y cómo eso se está viendo dentro de este contexto. Entonces, ese es más o menos cómo nosotros nos organizamos. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos a través de visitas. La visita es lo fundamental, es decir, ir al terreno. Nuestro trabajo, y eso lo quiero recalcar con mucha fuerza, es yendo a los diferentes lugares, visitando las comisarías, visitando los cuarteles de la PDI, visitando las cárceles, pero entrando de verdad, no quedándonos en la oficina del alcaide conversando un ratito. No, son visitas de 3, 4, 5 días donde podemos eventualmente estar justamente tanto en los módulos, recorriendo los módulos, hablando con las personas privadas de libertad. Y otro elemento fundamental en todos los ejes, en los dos ejes, perdón, y en las áreas, también los funcionarios y funcionarias. Son parte de nuestro levantamiento de información. No me interesa solamente quedarme con lo que les pasa a las personas que están privadas de libertad o bajo cuidado o custodia del Estado, que es súper relevante y es eje y es clave. Pero si yo no trabajo con los funcionarios y funcionarias, también me pierdo. Por ejemplo, y un detalle fundamental, a raíz de lo que hablábamos hace un rato de carabineros. Si tú tienes carabineros que están extremadamente cansados, que están con turnos sumamente agotadores,
es más propenso que eventualmente se cometan situaciones que puedan caer eventualmente en un maltrato o en un trato cruel, inhumano y degradante, justamente por los niveles de estrés a los cuales son sometidos. Eso no está justificando que eso se No, pase, sí, te pero entiendo. se entiende, ¿no? Que si no hablamos con los funcionarios y entender cómo está operando y cómo están ellos organizados para realizar su trabajo, es fundamental. Y desde ahí, desde ese trabajo de levantamiento, de triangulación de información, de análisis estadístico de por medio, se emiten informes. Esos informes vienen con hallazgos de los grandes puntos donde están las grandes brechas, y de ante esas brechas se hacen recomendaciones. Y después se oficia a las autoridades respectivas y se hace un trabajo de diálogo para ver en el corto, mediano y largo plazo cómo se pueden establecer estas medidas de trabajo en este contexto. Y en ese sentido es la metodología fundamental y central de nuestra acción. Y de ahí surgen, perdona, los protocolos de... Claro, y ahí van todo este elemento. Por ejemplo, una recomendación puede ser establecer protocolos para X cosas. Y ese protocolo para X cosas nos dicen, ya, miren, lo queremos hacer, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros tenemos elementos también para aportar en cómo ese protocolo se pueda llevar a cabo, en estándares siempre esto de derechos humanos, que es lo clave y lo central de este trabajo. Carlos, este es un tema que me gustaría seguir ahondando contigo, se nos está yendo lamentablemente el tiempo, pero te vamos a invitar más adelante. Dentro de tu experiencia que has tenido trabajando en el comité, en las visitas, en todos estos organismos que dependen directa o indirectamente del Estado, y tú lo hablabas, las policías, tanto civil como carabineros, por supuesto también gendarmería o los centros penitenciarios, etcétera, y ahí tantos más. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? Y quiero detenerme no solo por morbo en los aspectos más dolorosos. ¿Dónde sientes que pueden haber fortalezas justamente para donde el mecanismo nacional de la prevención de la tortura se puede apoyar? Wow, en todos los ámbitos. Es complejo seleccionar solamente algunos elementos. Pero, por ejemplo, hemos tenido partos de mujeres dentro de las cárceles. Es un elemento que termina siendo súper impactante, y cómo hemos iniciado todo un trabajo, por ejemplo, en Iquique. Perdona, ¿hubo casos ahí de mujeres Que en tuvieron, grilla? claro, que casos de mujeres engrilladas, esposadas o parto dentro de la cárcel, que ya es sumamente complejo. Y, por ejemplo, esas acciones que son súper, por un caso puntual, han levantado otras dinámicas. Hace poco estuvimos en Iquique justamente con el eje de salud, en donde se trabajó con la Seremi de Salud, se trabajó con otras entidades para establecer ciertos protocolos para que tanto la formación del personal de gendarmería y de la unidad médica que está ahí tuvieran conocimientos básicos y elementales de lo que son los síntomas de parto, por ejemplo. Cuestiones que uno encuentra que Sí, son porque súper la esenciales. violencia obstétrica Exactamente. lamentablemente es transversal, y si lo llevamos a estos sitios donde puede haber mayor impunidad, Exactamente. es bastante Entonces, preocupante. por ejemplo, eso llama la atención, es decir, que sigan pasando situaciones como esa. Nosotros actuamos ante eso y establecemos trabajo en esa instancia. Niños y niños vulnerados en los distintos dispositivos justamente también llama la atención, y hay un protocolo donde se está buscando mejorar el tema del trato y los estándares de trato, que es un tema súper relevante. En el tema migratorio, por ejemplo, en los centros penitenciarios, cómo la variable migrante termina afectando justamente los centros penitenciarios, pero no solamente de la perspectiva de las dinámicas dentro de la cárcel, sino también de cómo muchos de ellos, por ejemplo, tienen acceso a las visitas hoy día. Es sumamente complejo. Para una persona privada de libertad, la visita es algo súper esencial. Por supuesto. Y hay que entender siempre que esas personas, el único derecho que se les está privando es de libertad. Y cuando se le ponen con muchas condicionantes a la visita, le están quitando un derecho fundamental que hace que esa cuestión se torne en un elemento bien vulneratorio a las personas. Entonces son cosas que, por ejemplo, a uno le llaman la atención. Por nombrar alguno, uno podría nombrar muchas cosas que Y uno las va viendo en personas que este tema. están, digamos, en estos recintos, hospitales psiquiátricos, y que están, digamos, no solo privadas también de libertad, sino de alguna conciencia por su patología propiamente tal, pero también por la medicación o la sobremedicalización. Ahí también se producen casos bastante dramáticos y cruentos de violencia, como por ejemplo, y en hospitales, cuando la gente está sin conciencia, digamos, o anestesiada, incluso violaciones, Bueno, tenemos el abusos, caso del Hospital varios. Salvador en Sí. Valparaíso, en donde fuimos justamente invitados y convocados por los medios a hacer una visita, la cual se hizo. Me tocó participar dentro de esa visita también, en donde vimos varios elementos, y donde los elementos fundamentales tienen que ver justamente con un problema mucho más estructural. O sea, las personas que estaban sometidas a terapia electroconvulsiva y que no estaban haciendo con la anestesia como establecía el protocolo, tenía que ver por una cuestión mucho más estructural, no por un
de un daño del funcionario que quería hacer daño a alguien en fundamental, sino que tiene que ver con cuestiones estructurales. Hace mucho tiempo que no podían tener anestesistas, por ejemplo, cosas como esas que hacen que los elementos del Estado en cuanto a responsabilidad de aquellos son mucho más globales que incluso que a veces situaciones solamente personales. Para mucho el electroshock sigue siendo una sí, tortura, claro, a propósito pero de sigue eso. siendo Pero se sigue usando con ciertos niveles, por supuesto. Muy controlado, para ciertas sí. enfermedades opera y opera dentro de los protocolos, pero bien hecho, opera bien. Pero es justamente un trabajo que tiene que ser bajo los mayores estándares de respeto a los derechos humanos de esas personas. Carlos, me gustaría, y dejo mi compromiso aquí público y que ha grabado, ¿no? Registrado, invitarte nuevamente para seguir profundizando y si nos puedes también hacer una bajada del último informe también que generó el mismo Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Sí, bueno, invitado a descargarlo en www.mnpt.cl. Está toda la información también en nuestras redes sociales. Ahí en esta página pueden ir viendo todo lo que nosotros tenemos. El tercer informe anual tiene... ¿Es amigable en la lectura? Es amigable porque de alguna manera lo tratamos de focalizar a que sea entendido. Sí, es mucha información, pero ahí uno en el índice va viendo los focos donde uno quiere estar. Muertes bajo custodia es un elemento que se destaca, el tema migratorio como un elemento también importante dentro de las acciones que están ahí, es decir, y todos los hallazgos generales que tenemos dentro del informe creo que son relevantes y muestran muchos datos que, insisto, muchas veces no se conocen y no se difunden de la medida que esto debería ser. Para que Chile se comprometa en este tema, tenemos que tratar de avanzar en todos los niveles de entender de que la prohibición de la tortura es absoluta. No hay nada que la justifique, nada. Y bajo esa estructura, trabajar en elementos de prevención. Y prevención a través del diálogo. No saco nada con acusar y ponerme a decir, ustedes lo hicieron muy mal y no hacer nada. Es decir, aquí están las brechas, aquí está el problema, cómo trabajamos para solucionarlo. Y ese es nuestro eje. Carlos Baeza, experto del Comité para la Prevención de la Tortura, a propósito de este Mecanismo Nacional de la Prevención de la misma acá en nuestro país. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en Frecuencia Pública. Gracias a ti, muy amable. Que te vaya muy bien. Gracias.